Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. En días recientes, 2 fines de semana seguidos, en uno las elecciones en Paraguay, que logra conquistar el oficialismo, logra permanecer en el poder el oficialismo, con un tecnócrata bastante joven, Peña, que logra alcanzar la mayoría de los votos, no el 50%, pero sí la mayoría de los votos suficientes para alzarse con la victoria electoral en Paraguay. Por el otro lado, el siguiente fin de semana, es decir, el más reciente, en Chile se llevan a cabo elecciones que eligen gobernadores, eligen otras autoridades, pero especialmente, y lo que nos llama la atención para este programa, es la elección del Consejo Constitucional, que es el que va a redactar la nueva Constitución en Chile. Hay que recordar que hubo ya un primer Consejo Constitucional que tenía un año para realizar las labores de redacción de una nueva constitución. Se sometió el resultado de este trabajo a un referéndum que fue rechazado mayoritariamente, por lo que ahora se eligió un nuevo Consejo Constitucional que está encargado, supongo yo que por un año también, para la redacción de una nueva constitución. Pero con el triunfo del Partido Republicano, que obtiene 23 de los 50 escaños en este Consejo, se podría prever que la Constitución de Pinochet podría sobrevivir la reforma o la nueva constituyente en Chile. Vamos a hablar un poco sobre eso con Jorge Capelán, periodista, analista, y además ver un poco qué tiene que ver esto con nosotros aquí en Nicaragua. Muchas gracias por estar con nosotros, Jorge. Gracias a vos. Movimientos interesantes, es decir, movimientos interesantes casi sin movimiento en el sur de América, Paraguay y Chile, porque prácticamente nada cambiaría. No, desgraciadamente, te digo, yo odio tener razón, ¿verdad? Desgraciadamente para mí se vienen confirmando los análisis, ¿no? Que según los cuales esta ola de izquierda supuestamente que teníamos en el continente, ¿no? Está mostrando sus enormes debilidades, ¿no? En Paraguay volvió a ganar el Partido Colorado, tiene 74 años de estar ganando, solamente perdieron la vez de la elección con Lugo, ¿no? Entre el 2008 y el 2013. El Lugo que lo terminan votando, además. Que además lo terminan votando, ¿no? En medio de un amplio descontento en la población, ¿no? Por diferentes, o sea, todo tiene que ver obviamente con todo el tema de la pandemia y de la crisis del neoliberalismo y todo esto. Una parte hace el análisis de que hay que votar por el Partido Colorado para volver a lo que ellos piensan que es una proverbial estabilidad económica en el Paraguay, ¿no? Cosa que está por verse también, ¿no? Mientras que hay otros, o sea, los progresistas y los que votaron por Cuba, que es el candidato, digamos, populista, podríamos decir, ¿no? Que sacó como 20%, que, bueno, si se hubieran unido, hubieran hecho una mayoría de la población, ¿no? El problema es que no pueden unirse, y no pueden unirse porque hay poderosas fuerzas ahí para que la población no se una, ¿no? Y yo diría también que esa es una situación que subsiste en Chile dramáticamente, ¿no? Donde prácticamente después de 2 años seguidos de revueltas populares, de represión brutal, se logró sacar adelante una constituyente, pero esa constituyente tenía serias debilidades. Los movimientos populares, ¿no? Que llevaron adelante esa constituyente tenían serias debilidades, ¿no? Y serias diferencias entre ellos. Serias diferencias entre ellos, ¿no? Sí. Sí. Y eso llevó a que con un hábil manejo de parte de la derecha y de parte de muchos sectores ahí,
este proceso constituyente quedara en nada, se agotara a sí mismo, viniera con una propuesta que no estaba realmente enraizada en la población, que fue rechazada, porque además hubo una propaganda también muy insidiosa en contra de esta propuesta, ¿verdad? Pero ¿cuál es la situación en la que estamos ahora? Bueno, los que se tenían que ir, que supuestamente eran la clase política establecida en Chile, ¿no?, fueron los que terminaron rayando el cuadro para discutir esta constitución, ¿no?, que se va a decidir ahora. Ya hay como 12 puntos que ya están discutidos entre los partidos políticos y son inamovibles, ¿no? Se designó hace un mes, o sea, antes de las elecciones, hace ya un mes, se designó a un grupo de tecnócratas, ¿no?, la mayoría de los cuales son abogados, ¿verdad?, para que hiciera toda la estructura, ¿no?, de lo que se va a discutir. Ahora, ¿no?, lo que se eligió fue un grupo de redactores, ¿no?, gente que solamente va a escribir lo que está acordado. ¿No? Solo hay un mapuche, solo un mapuche quedó, ¿verdad? Los pueblos originarios prácticamente desaparecieron, ¿no? Solo queda un representante de la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se cambió todo para que al final no cambiara nada, ¿no? Y yo realmente me temo mucho que la constitución pinochetista, ¿no?, va a subsistir, solo que va a subsistir con un elemento que yo sé que no le gusta a los Estados Unidos, que es la relación de Chile con China. Pero en todo lo demás va a seguir subsistiendo, ¿no? Entonces, desgraciadamente, lo que estamos viendo en muchos países es que se ha armado un gran alboroto, se han hecho declaraciones muy altisonantes y al final la normalidad neoliberal termina subsistiendo, ¿no? No sé qué tanto, a lo mejor salvando todas las distancias, todas las diferencias. Solamente me recuerdo hace unos años en Colombia la votación, el referéndum para aprobar o no el acuerdo de paz del gobierno con las FARC, sí, ¿verdad?, que tuvo una campaña en contra, orquestada por el principal interesado en mantener el conflicto, y su aliado en Colombia, el dueño de los paramilitares, y de muchos laboratorios y muchas zonas de cultivo, etcétera, etcétera, que logra votar el acuerdo de paz, es decir, logra votarlo de hacerlo caer, y la gente vota en contra del acuerdo de paz. Yo me acuerdo que yo lo que pensé, la gente votó por la continuación de la guerra, pero no, hubo cordura, se redactó el acuerdo, se renegoció el acuerdo, se llevó nuevamente a la población y finalmente se firmó el acuerdo. Pero, es decir, por eso te digo, salvando todas las distancias, nada más me acuerdo de ese momento, sí. Porque estamos hablando de que a través especialmente de los medios de comunicación se ha convencido a la gente en el Paraguay acerca de la necesidad de del continuismo, ¿verdad?, del Partido Colorado en el poder, y de lo inconveniente que resulta cambiar una constitución que no sea lo que en Chile ya tenemos seguro, diría yo, ¿verdad? Y ahí hay un papel importante, predominante, de quienes manejan o quienes convencen a la opinión pública. Sí, claro, pero ¿quiénes convencen a la opinión pública, no? Y precisamente yo a ese tema quería referirme, porque yo estoy escribiendo un libro ahorita, ¿no?, sobre la guerra cognitiva que se está librando de parte de las potencias de la OTAN, de parte de los Estados Unidos, obviamente también, contra nuestros pueblos, ¿no?, contra el pueblo de Nicaragua. Sabemos toda la andanada de mentiras que dicen todos los días sobre Nicaragua, o de versiones totalmente tendenciosas que difunden sobre Nicaragua, pero el hecho es que los objetos de esta
guerra cognitiva, no somos solo aquí en Nicaragua, ¿no? Sino que son todos los pueblos del mundo y son aquí, especialmente aquí en América Latina, y el objetivo fundamental que persiguen es el de que nosotros no nos unamos y seamos una fuerza geopolítica importante en el mundo, ¿no? Yo creo que a los Estados Unidos les preocupa mucho cuando Argentina dice que va a comerciar con la moneda china y no con el dólar, ¿verdad? Yo creo que les preocupa mucho cuando Brasil dice una cosa similar. El problema es que tanto Brasil como Argentina tienen serias debilidades también. Por ejemplo, Argentina tiene que ser más consecuente en sus relaciones con Rusia y con China, ¿no? No puede tratar de sacar partido hoy y mañana irse a reunir con Biden, ¿no? para tratar de sacar partido con los Estados Unidos y pensar que pueden ganar en ese juego, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, a Lula todavía le falta mucho para poder profundizar, ¿no?, su conducción política dentro del Brasil. Recordemos que tiene una minoría política, ¿no? Sí. Está rodeado de enemigos políticos, ¿no? Pero dentro de todo eso, y es lo que yo estoy estudiando ahora, ¿no?, hay una penetración impresionante de las fundaciones estadounidenses, ¿no? Y son fundaciones todas que en última instancia están supeditadas al Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿no? O sea, un mecanismo que existe en Estados Unidos desde principios del siglo XX, incluso tal vez fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con los famosos, decían, los varones ladrones, ¿no? O sea, los grandes supermillonarios, los Rockefeller, los Ford, los Carnegie, ¿verdad? Que se enriquecieron enormemente, ¿no?, a costa de un desarrollo monopolista del capitalismo estadounidense, y que gracias, o sea, al mecanismo que tienen ellos de liberar de impuestos, ¿no?, todo lo que sea la filantropía, ¿no?, ellos se fueron haciendo con un poder enorme, ¿no? Por ejemplo, Rockefeller o Carnegie, ¿no?, los dos realmente le dieron forma a todo lo que es la medicina moderna en cuanto a su organización. Y no estoy diciendo yo que es un logro de la ciencia moderna, es un logro del monopolismo moderno de dos magnates que empiezan a financiar universidades, ¿no?, dentro y fuera de los Estados Unidos, ¿no?, para definir cómo iba a ser el sistema de salud. Pero no solo eso. Durante todo el siglo XX, los Ford, los Rockefeller, ¿no?, los Carnegie, los Knight, ¿verdad?, todas esas familias empezaron a desarrollar una serie de proyectos sociales de todo tipo, culturales, ¿no?, pero siempre supeditados a la línea geopolítica de Estados Unidos. Pero que además no tenían exactamente los fines sociales que nosotros nos imaginamos. Es decir, no estoy construyendo un hospital para que sea público, sino para que sea un hospital privado y ganar con ese hospital exactamente, privado. Sí. Exactamente, ¿no? Todo con el tema de la libre empresa, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, que el que diga que Ford era un gran humanista, recordemos que él inventó el sistema de la producción en serie, que es una de las maneras más fuertes de explotar a los trabajadores, ¿no? Independientemente de que él les diera, por ejemplo, la posibilidad de comprarse un carro, ¿no? Sí, ¿no? Un carro Ford, ¿verdad? Un carro Ford T de los mismos que ellos producían en la fábrica, ¿verdad? Pero eso lo hacían a costa de una explotación súper intensiva de la fuerza de trabajo. Que además esta producción en serie lo que hizo fue reducir los costos. Así es. Los costos de mano de obra. Así es. Porque entonces ahora tenemos una función automatizada para la producción que nos sale más barata. Así es. Eso es, sí. Mira, lo que hizo Ford era lo que denunciaba Charlie Chaplin en la película El Dictador, que estaba... los tiempos modernos. Así es, los tiempos modernos, perdón, los tiempos modernos, ¿no? Es lo que denunciaba Charlie Chaplin en los tiempos modernos, ¿verdad?, que prácticamente convertían al ser humano en un apéndice de la máquina, ¿verdad? Ese era el tipo de explotación que promovía este humanista.
¿no? Y por ejemplo, o sea, mira, es interesante porque yo estoy estudiando esto desde Walker, hay toda una continuidad desde William Walker, ¿no?, hasta estos varones ladrones, ¿no?, y hasta todo el complejo de las ONG occidentales hacia el tercer mundo, ¿no? William Walker, ¿no?, primero, no todos los filibusteros que vinieron aquí a Centroamérica eran sureños y eran esclavistas. Algunos no eran esclavistas. De hecho, se sabe más o menos, ¿no?, de qué orígenes venían. Una gran cantidad de gente venía de Nueva York, venía del norte de Estados Unidos, ¿no? Y esa gente tenía ideas liberales. Walker, el mismo Walker, él convenció a mucha gente fuera del sur de los Estados Unidos, diciendo, no, un momento, en Centroamérica hay una degeneración horrible, hay una corrupción espantosa, las enfermedades se están reproduciendo, tenemos que hacer algo para que eso no venga aquí, ¿no? Tenemos que reformar a esas sociedades, no necesariamente para nosotros conquistarlas, sino para que no nos salpique a nosotros, ¿no?, toda esa miasma que viene, ¿no? Un poco como lo que dice Borrell, de que Borrell en la Unión Europea, ¿verdad?, sí, el jardincito francés amenazado por la jungla hoy en día, ¿no? Y es muy interesante porque incluso, o sea, William Walker pierde apoyo entre los mismos grupos sociales que apoyaban el filibusterismo. No pierde apoyo porque se haya declarado dictador de Nicaragua y porque haya hablado de la esclavitud. Sí, a muchos no les caía bien lo de la esclavitud, es cierto, pero sobre todo pierde apoyo porque cuando él viene aquí, él no logra resolver el problema de salud que había, no logra resolver el problema de pobreza que había. ¿Me entendés? Entonces, eso a lo que voy es que ya hay una visión, aún entre el ala progresista del imperio, ¿no?, que es súper paternalista, ¿no?, que nos ve al resto como insectos, ¿no?, nos ve incluso como una posible daño que ellos tienen que prevenir de alguna manera. ¿Me entiendes? Y acordate que, o sea, toda la teoría del dominó de Reagan en los años 80, ¿no?, decía, ya se metieron en Nicaragua, ahora se van a esparcir por todo Centroamérica y van a venir a contagiarnos a nosotros, ¿verdad? Y la misma locura que tienen hoy en día con la migración. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, en el fondo es, o sea, una locura básica, ¿no? Y es interesante porque vos tenés fundaciones de derecha, fundaciones de izquierda, pero en el fondo tienen la misma locura básica. Pero es que esa es una visión, y voy a dejarlo en este momento aquí para irnos a la pausa, esa es una visión supremacista que al final de cuentas es una visión fascista de las cosas. Puedes decir, yo soy un ser superior, vos sos un ser inferior y por lo tanto yo tengo derecho de decidir sobre tu vida porque vos no sos tan miserable que ni siquiera podés decidir si debes o no debes despertarte. Eso lo voy a decidir yo. Esa visión fascista, supremacista, es la que nos está terminando de hacer daño al final de cuentas. Vamos, hacemos la pausa, regresamos en breve, Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Ok. Hay la influencia, o están estas influencias en las tomas de decisiones. ¿Por qué no funcionó eso, por ejemplo, en Brasil? Y se eligió a Lula, cuando se pudo haber elegido a una opción contraria a Lula en Brasil. Bueno, mira, yo te digo, lo que pasa es que en Brasil los Estados Unidos no querían a Bolsonaro. La administración Biden no quería a Bolsonaro, ¿no? Y yo pienso que ellos pensaban que a Lula lo podían manipular, ¿no?, mejor, ¿verdad? Resulta que, bueno, parece que Lula no es tan fácil de manipular, ¿no? Pero te digo una cosa, yo he estado revisando los proyectos de los últimos años de Soros. Es impresionante la cantidad de plata que está metiendo en el medio ambiente, derechos de las mujeres, antirracismo, derechos de los indígenas.
Pero nada de eso tiene que ver con derechos en realidad, ni con poder efectivo real, ¿no? Te digo, me he encontrado, ¿no? ¿Cómo se llama? ONGs ambientalistas, supuestamente ambientalistas, y que están por la diversidad y todo eso. Cuando vos empezás a rascar lo suficiente, ¿no?, te vas a dar cuenta las páginas que a veces las esconden bastante, de cuáles son sus verdaderos financiadores. Y tenés la Microsoft, la Coca-Cola, la Monsanto, ¿entendés? Todas las fundaciones, la USAID, ¿verdad? El gobierno de Estados Unidos, ¿me entendés? ¿No? Entonces vos decís, ¿qué es esto? ¿Qué movimiento popular es este? ¿Qué ONG es esto? Si esto en realidad es un apéndice, ¿verdad? Un apéndice de la política de los grandes capitales monopolistas occidentales, junto, carne y uña, con su Estado, pues, de la OTAN, ¿no? Ellos no van a salvar la selva amazónica. En todo caso, lo que van a tratar de hacer es ocupar un pedazo de ella, o la mayor parte de ella, ¿verdad? Desgraciadamente, son muchas decenas y cientos de proyectos, ¿no?, de organizaciones que tienen bastante influencia entre los grupos que apoyan a Lula, ¿me entendés? Entonces, y seguramente la inmensa mayoría de la gente no se da cuenta de dónde viene eso. ¿Y los movimientos estos están claros de dónde viene esto? Yo creo que no es tan claro, ¿me entendés? Yo creo que no, por lo que yo he podido hablar en otros países y en otras situaciones no están claros, porque el problema es que se ha militarizado todo el debate social, ¿no? Toda la discusión social se ha militarizado y la gente ni siquiera se da cuenta de eso, ¿no? Se ha sometido a determinados intereses. Entonces, el problema es ese, ¿no? El problema no es si es ambientalismo, si hay diversidad sexual o los derechos de las mujeres, ¿verdad? Cualquier cosa se puede discutir. Cualquier tema, se puede discutir la religión, se puede discutir desde cualquier perspectiva. Lo que hay que ver es qué intereses están influyendo en esa discusión. Porque los intereses geopolíticos de Estados Unidos aquí en Centroamérica están clarísimos. Lo hemos dicho aquí muchas veces en estos programas con las declaraciones de la jefa del Comando Sur, ¿no? Yo dice, sí, por supuesto que es muy importante en esta región de América Latina. Si aquí tienen todo el litio, tienen petróleo, tienen gas, tienen minerales, ¿no? Y además de eso, nunca le vamos a permitir a los rusos y a los chinos que se establezcan aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está muy claro el planteamiento, ¿no? No puede ser que la misma USAID, que es un organismo, ¿no?, del Departamento de Estado, ¿no?, vaya a ir en contra de la jefa del Comando Sur. Al contrario, son lo mismo. ¿Me entendés? Entonces, lo que pasa es que, claro, por un lado te vienen, ¿no? Por un lado te vienen apoyándote a Kast en Chile, ¿no? Y por otro lado vienen apoyando a los mismos grupos que llevaron al poder a Boric. Nos están haciendo una pinza, ¿no? Pero una pinza por medio de la cual las potencias occidentales, y yo digo Estados Unidos, pero también lo que pasa es que aquí hay intereses franceses, hay intereses de otros países europeos, intereses británicos también, ¿no? Y lo que hacen ellos, ¿no?, las potencias de la OTAN, es ellos tratan de formar el teatro de operaciones, ¿no?, darle forma al teatro de operaciones, que el debate, ¿no?, aquí se dé en los términos que a ellos les interesa que se dé. ¿Y cuáles son los términos que a ellos les interesa que se dé el debate? Estados débiles, ¿no?, mantener presionado a todo el mundo, ¿no? Decir, aquí tengo yo un movimiento de periodistas de investigación que está... O sea, siempre es poner al Estado o al gobierno contra la pared, ¿no? Nunca aparece nadie ahí poniendo a los grandes monopolios, ¿no? Nunca aparece nadie poniendo a Microsoft contra la pared, ¿entendés? En todo caso, si hablan es en términos generales, pero no en términos concretos, ¿verdad? Mucho menos que pongan a Estados Unidos contra la pared, ¿verdad? Y mucho menos que vean al Estado como una materialización de una voluntad popular,
¿no? Entonces, obviamente, lo que están haciendo es tratando de presionar, ¿no? Tratando de chantajear a cualquier tipo de gobierno que pueda surgir. Obviamente, chantajean algo, o sea, obviamente amenazan y hablan mal del gobierno de Nicaragua, ¿no? Pero también chantajean y amenazan a Yamatei, por ejemplo, en Guatemala, que nadie va a decir que es un revolucionario, ni mucho menos, ¿verdad? Pero el problema es que yo entiendo, es muy complicado para los mismos guatemaltecos, porque ellos se quejan de la corrupción y todo eso, pero la corrupción es un arma hoy en día, el discurso de la corrupción es un arma hoy en día en manos de los Estados Unidos, ¿me entendés? Lo cual no quita que el problema no existe. Lo cual no quita que el problema no existe. El gran problema aquí, y para ponerlo en términos bien claros, es que sí, es decir, hay despale, por mencionar alguna cosa, y el despale nos está llevando a desertificar zonas. Sí, eso es cierto, pero el problema es que se está utilizando eso para generar un debate no necesariamente productivo. Así es. Así porque ese es el asunto, son debates no necesariamente productivos. No, todos estos grupos, independientemente, porque además te digo, o sea, son grupos que se llaman, por ejemplo, yo qué sé, periodismo disruptor, ¿no? Suena subversivo, ¿verdad? ¿No? O las fronteras, por ejemplo, escribe otro grupo de esto, las fronteras están para ser cruzadas. ¡Wow! Eso suena súper revolucionario, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando uno se pone a ver, la página está financiada por la USAID o por Freedom House o cualquier fachada de la CIA que pueda uno imaginarse, ¿verdad? ¿No? Entonces tan revolucionario y tan disruptor no puede ser. Sí, las fronteras están para pasarse, financiados por el Departamento de Migración de los Estados Unidos. Así es, así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, lo que ellos buscan es realmente que no surjan alternativas políticas soberanas, ni a nivel regional, ni a nivel nacional, mucho menos a nivel regional, ¿no? Ellos lo que buscan es, ¿no?, por ejemplo, que no haya un movimiento de solidaridad con el ALBA en su totalidad. Podrá haber un movimiento de solidaridad con Cuba, pero no con esos malos de Maduro y de Ortega, ¿verdad? ¿No? O al revés, un movimiento que sería con Venezuela, pero con Nicaragua no, porque, ¿verdad? ¿No? Entonces, ese es el juego al que están jugando, ¿no? Lo que ellos quieren impedir, ¿no?, el gran miedo que tienen los Estados Unidos es que aquí cobre fuerza el proyecto de la Patria Grande, ¿me entiendes? Eso es porque ellos saben que si cobra fuerza ese proyecto, adiós litio, adiós recursos naturales, adiós agua, adiós gas y recursos minerales, ¿no? Y además que adiós al Caribe, ¿no? Los Estados Unidos, o sea, dejarían de ser la potencia que son hoy en día, ¿me entiendes? Entonces, realmente el gran reto para los movimientos populares en todo nuestro continente es desarrollar esa capacidad de análisis geopolítico, ¿no? De entender de que unos pobladores originarios, yo que sé, los mapuches, cualquier grupo mapuche o cualquier grupo de los pueblos originarios de toda América Latina, entiendan que no tienen ningún futuro si no logramos sacar adelante la Patria Grande, ¿no? Lo único que van a hacer es clientes del imperio occidental. Ok, vamos a hacer la pausa y requiero entender bien este tema y seguramente nuestros televidentes también requerirán, porque, es decir, aquí mañana me aparece, no sé, algún tipo de organización, algún tipo de publicación que esté promoviendo la soberanía, la autodeterminación de Nicaragua, el nacionalismo, el no intervencionismo en Nicaragua, pero resulta que puede no ser exactamente eso. Podría no ser exactamente eso. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve en esta edición Sumando Vigores. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores, empezamos hablando acerca de Paraguay y Chile, porque hay que entender un poco qué es lo que está sucediendo, por qué esos resultados de esa manera
Chile supuestamente un gobierno progresista, no voy a decir de izquierda, un gobierno progresista, un gobierno joven, el del señor Boric, que surge de la protesta, Sí. de la protesta que lleva no solamente a la presidencia, sino a un proyecto de reforma o de reescritura de la Constitución que se vino al suelo, que prácticamente ya no se puede pensar o muy difícilmente se puede estar pensando en una Constitución totalmente nueva que abandone la Constitución pinochetista, ¿no? En el caso de Chile. Y entonces decimos que detrás de esto hay fuertes intereses que están influenciando en la opinión pública, ya sea a través de medios, a través de organizaciones que dicen defender o portar banderas en defensa de X, Y, Z causa que termina no siendo tal. Y yo te decía, entonces aquí nos puede aparecer alguien que bajo el pensamiento de Sandino, de la soberanía, de la autodeterminación, del antiimperialismo, nos salga con esas mismas banderas y resulte no ser tal. Bueno, ya salió, acordate del MRS, ¿no? El MRS salió con ese discurso también, ¿verdad? Y te digo una cosa, así juntando material, no sé, la relación de Carlos Fernando Chamorro con la USAID es vieja, fíjate, he encontrado cosas del año, creo que eran 93, 94, seminarios que lo invitaban a él, ¿no? ¿Me entendés? Seminarios de periodismo, ¿ya? Donde la USAID lo invitaba a él con gente que él tenía cercana en barricada, ¿no? Para que participaran ahí, y eso, obviamente, el objetivo de eso era destruir a Barricada, destruir el Frente Sandinista, ¿me entiendes? Pero lo cierto es que aquí, por ejemplo, acordate lo del canal, ¿no? Tanto hablaban de la soberanía nicaragüense con y que Wang Yin mandaba aquí en Nicaragua, ¿verdad? Acordate de todo aquel discurso que tenían sobre el tema del pacto, ¿no? Y el tema de la dignidad nacional y del espino negro, lo que es además una cosa absurda, porque la reacción del general Sandino era precisamente, ¿no?, contra lo que la familia Chamorro estaba haciendo aquí, entregándose, ¿no?, a los yanquis, y también contra lo que estaba haciendo Moncada, también, ¿no?, ¿verdad? Pero lo que voy yo, o sea, los descendientes de la familia Chamorro vistiéndose de grandes patriotas, ¿verdad? Pero eso lo hacen todo el tiempo, ¿no? Pero ante eso hay que desarrollar una inteligencia particular, ¿no? Ahora, esta gente, yo en el libro voy a dar una serie de claves, ¿no?, sobre cómo descubrir este tipo de falsos medios, ¿no?, que en realidad son agentes tóxicos, que no son medios orgánicos movidos por un interés periodístico o por una idea política determinada, sino por un proyecto geopolítico determinado, ¿no?, que va a manipular cualquier idea con tal de darle forma al teatro de operaciones de acuerdo a sus intereses. ¿Me entiendes? Pero ciertamente necesitamos desarrollar esa capacidad en los pueblos, ¿no? Porque precisamente es lo que se está viendo hoy en día, es que hay que entender que las generaciones más nuevas, digamos, de activistas políticos, no vivieron toda otra serie de experiencias anteriores, ¿no?, que les permitieran tener un análisis un análisis un poco más informado, ¿no?, sobre cuáles son las verdaderas estrategias para garantizar los intereses de la hegemonía estadounidense. Por ejemplo, o sea, lo que hacen estos grupos que son financiados, ¿no?, son financiados con plata del Estado norteamericano, pero también de fundaciones privadas. Es como una triangulación de dinero, ¿no? Incluso, ¿no?, hay, por ejemplo, algunas fundaciones estadounidenses que así abiertamente no financian cosas que sean abiertamente pro-estadounidenses. Pero si ellas participan en alianzas, ¿no?, donde están esos grupos, entonces lo que hacen es darle un manto de legitimidad, ¿no?, digamos, contestataria, ¿no?, a lo que en realidad es una estructura de injerencia política. ¿Me entiendes?
Es todo un esquema, obviamente que confunde a mucha gente, ¿no? Pero lo que voy yo es que si vos lees el libro, ¿no?, del agente Phil Agee de Estados Unidos, de la CIA, que estuvo estacionado en Ciudad de México, en Ecuador, en Quito y en Montevideo, en Uruguay, ¿no? Él escribió varios libros, La CIA por dentro, ¿no?, La CIA contra América Latina, ¿no?, donde él da una descripción muy detallada sobre cómo operaba la CIA en los años 60. ¿Me entiendes? Y la verdad es que eso era ¿qué era lo que hacían ellos? Infiltrar organizaciones, ¿no? Si ellos pensaban que eran grupos o movimientos cercanos a la Unión Soviética, tratar de dividirlos, ¿no?, tratar de sembrar la confusión. Por otro lado, ayudar a los grupos que eran antisoviéticos, ¿verdad? Y por otro lado también espiar, ¿no? Espiar a la embajada rusa, a la embajada soviética, obviamente, espiar a las embajadas de Europa Oriental, a la embajada cubana, pero también básicamente participar en actividades de eliminación de gente. O sea, no eran solamente cosas ideológicas a las que se dedicaban, ¿verdad? ¿No? Bueno, estas redes que están operando hoy en día a plena luz del día, ¿verdad?, con total impunidad, porque además, o sea, en la Guerra Fría, si te agarrabas, si eras agente de la CIA, te descubrían, te tenías que ir, ¿no? A esta gente no le hace falta eso, ¿verdad? Y operan incluso hasta con un manto de legitimidad que dice, no, es que es una ONG, opera con objetivos nobles y buenos para la humanidad. Mentira, ¿no? Eso yo lo voy a mostrar con ejemplos muy concretos en mi libro. Estamos hablando de un trabajo en extremo refinado. Sí. Porque es un trabajo fino. Sí. Es decir, porque aquí estamos hablando que aquí no se salvan izquierda, derecha, arriba, abajo, en medio, van todos. Y te intentan convencer desde los puntos de vista de la supuesta derecha, de la supuesta izquierda, de las supuestas banderas que defienden derecho, de lo injusto de eso, justamente. De lo injusto de eso mismo. Es decir, aquí es convencerte que estás equivocado. Así es. Aún defendiendo eso que ellos dicen defender. Así es. Y te lo van a hacer con cualquier argumento. Argumento ecosocialista, argumento feminista, argumento democrático, argumento religioso, cualquier argumento lo van a usar, ¿no? Por eso es que es muy importante que la gente aprenda. O sea, si la gente tuviera claro, ¿no?, cuando habla la jefa del Comando Sur, que dice, a mí me interesa esto y esto y esto y esto. Si la gente entiende eso, ¿no?, y dice, la jefa del Comando Sur, ¿no?, opera dentro de una estructura que es orgánicamente perteneciente, ¿no?, al Estado estadounidense, lo que dice Biden, lo que dice ¿cómo se llama?, la secretaria de Estado, ¿no?, lo que dicen los funcionarios, ¿no?, es parte integrante de lo que hace la jefa del Comando Sur. Entonces ya va a tener otra brújula distinta, ¿no?, para entender las cosas, ¿verdad? Ajá, ¿y quién me dice que lo contestatario, la reacción a lo que dice la jefa del Comando Sur no es también infiltrado? Porque es decir, qué barbaridad lo que dijo la jefa del Comando Sur. Nosotros tenemos que centrar una posición de defensa de nuestra soberanía, porque nosotros tenemos derecho a manejar nuestros recursos, que no sean los gringos. Y entonces, vamos a trabajar nosotros. Bueno, hay que tener capacidad de entender cuál es la correlación de fuerzas, ¿no? Obviamente, ¿verdad? Hay que tener capacidad de entender cuál es la historia de los procesos. Porque, o sea, todo lo que diga la jefa del Comando Sur hoy, ¿verdad?, no es una cosa que solamente se le ocurrió así en un vacío, es un proceso que tiene una historia. Entonces hay que ver la historia de ese proceso. ¿Me entiendes? Eso es lo que se denomina tener un nivel de análisis político. Y lo que pasa es que en las condiciones actuales necesitamos imperiosamente desarrollar el nivel de análisis político de los pueblos, ¿no?, de suficientes millones de personas, ¿no?,
como para que no se dejen de engañar, ¿no? Y suspicacia. Así es. Y suspicacia. Vamos a hacer pausa. En estos tiempos que estamos hablando de multipolaridad, ¿cómo nos calza esto? ¿Ah? Regresamos en breve en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Jorge Capelán, periodista, analista. En estos tiempos que se habla de la multipolaridad, Brasil está metido, Argentina dice que quiere entrar también, hay algún otro país del sur de América que ha manifestado también interés en jugar en el partido de los BRICS, ¿verdad? Dejar de negociar dólares y empezar a negociar con otras monedas distintas que no sean el dólar. ¿Quién nos dice que esto no está infiltrado? Esta mañana estaba escuchando al analista brasileño Pepe Escobar, y él decía, tenía razón yo pienso que tenía razón lo que decía, ¿no? Decía, bueno, está muy bien, Brasil está muy bien, ¿no? Pero Brasil, Argentina, son colonias de Estados Unidos todavía. O sea, en la práctica somos colonia, ¿ya? Está muy bien que se integran al BRICS, ¿verdad? Pero tenemos que estar claros de cuáles son las limitaciones, de que todavía hay mucha caña por moler, ¿verdad? Y el PT, por lo menos la parte más revolucionaria del PT, tiene mucho trabajo por delante, porque desgraciadamente ellos tienen al diablo dentro, ¿verdad? Ellos tienen a su MRS dentro, ¿verdad? Y bueno, ahí tendrán que hacer tiene que hacer todo un proceso de aprendizaje del mismo pueblo brasileño, ¿no? Pero decía también Pepe Escobar, decía, sí, Argentina tiene que, como decía yo hace unos minutos, ¿no? Que en realidad lo dijo él, ¿no? Sí, pero Argentina tiene también que mostrar que es más consecuente con las potencias del nuevo orden multipolar, ¿no? No puede creer que hoy en día si necesita unas vacunas va a ir a los chinos, pero el día de mañana si quiere algo de Estados Unidos va a ir a rogarle a papá Biden, ¿verdad? Entonces, realmente a nosotros nos falta mucho. Yo no diría que seamos infiltrados, no tenemos esa capacidad, ¿me entiendes? Por lo menos no, pues Argentina o Brasil no tienen esa capacidad de ellos, ¿no? Dañar, digamos, al BRICS, ¿verdad? Pero sí, claramente, y eso yo también estoy de acuerdo con lo que dice Pepe Escobar, ¿no? En realidad uno tiene a Irán, ¿no? Arabia Saudita, ¿no? La India, ¿verdad? Y obviamente Rusia y China, ¿no? Que son potencias con una autodefinición civilizatoria propia y con un peso económico propio, ¿me entendés? Entonces, desgraciadamente nosotros en América Latina nos falta todavía, ¿no? O en el Abya Yala nos falta todavía, ¿no? Retomar todos ese gran acervo que tenemos aquí, ¿verdad? Ese gran acervo emancipatorio, ¿no? Y esas grandes raíces de identidad, esas profundas raíces de identidad que tenemos aquí, las tenemos que potenciar, pero articularlas en un proyecto geopolítico, ¿no? Regional que nos dé a nosotros la posibilidad de ser sujetos dentro de todo este proceso. Ahora, hay que decir ciertamente, o sea, yo lo he dicho varias veces aquí, los iraníes, ellos saben quiénes son, ¿no? Los chinos saben quiénes son, los hindúes saben quiénes son, ¿verdad? Y los que saben quiénes son, ¿no? Son los que van a ir más lejos, más rápido, ¿verdad? Y por eso el gran reto que tenemos nosotros y que realmente deberíamos apresurarnos realmente, ¿no? Y aprovechar toda esta coyuntura histórica que se está presentando hoy en día. Ok, en la medida en que avanza la consolidación de un modelo multipolar, las posibilidades de recibir, de ser bombardeados con esta información que tiende a confundirnos, va a ser cada vez mayor también, porque la idea es que por lo menos en este continente nosotros no lleguemos a levantar la cabeza nunca. Es decir, seguir siendo
Sí. Aplastados, seguir siendo sojuzgados todo el tiempo y dominados. Ahora, también lo que pasa es que los mismos Estados Unidos tienen problemas, ¿no? Ellos desde el principio, cuando Bush le declara la guerra al mundo, yo estaba viendo el otro día la cantidad de proyectos de la USAID y los montos de dinero, ¿no? Subieron dramáticamente, ¿no? Subieron los primeros 4 o 5 años, ¿verdad? Y desde que Obama llegó, ¿no? Se han mantenido altos, pero no han podido ellos seguir, ¿no? Seguir aumentando, ¿verdad? E incluso en los últimos años se nota una cierta tendencia, ¿no? A la baja, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que los Estados Unidos tienen un límite, ¿no? De lo que ellos pueden realmente controlar, porque recordemos que ahora, o sea, la deuda de Estados Unidos es más grande que el PIB, ¿verdad? De Estados Unidos, ¿no? Entonces, ellos tienen unas limitaciones estructurales. Por otro lado, también, o sea, vos tenés países donde la oligarquía es súper favorable, o sea, supeditada a los Estados Unidos, pero que están negociando, están comerciando con China, ¿no? Es el caso de Chile, emblemático, ¿verdad? Tenés, por ejemplo, que ya, creo que en América del Sur solo queda Taiwán, solo queda Paraguay y Guatemala, creo, que son los únicos que están comerciando con Taiwán, ¿no? Y Belice, me parece, ¿no? Y creo que Belice. Creo que Belice, ¿no? Sí. Entonces hay fuerzas muy poderosas, aunque tal vez no son las fuerzas que uno de una perspectiva socialista, popular y todo eso es la que uno preferiría, ¿no? Pero hay perspectivas muy poderosas que realmente debilitan la influencia de Estados Unidos en esta región. Incluso, o sea, por ejemplo, que Estados Unidos esté tan preocupado con Bukele en El Salvador, con Jean Mattei en Guatemala, te indica vos qué clase de crisis tiene para la dominación interna. Entonces, el poder de ellos no es absoluto, ¿no? Pero sí requiere de conciencia política en los pueblos para cambiar la correlación de fuerzas y para poder llevar e impulsar adelante proyectos que sean verdaderamente democráticos en beneficio de los pueblos. ¿Para cuándo el libro? Mirá, no sé, yo en unos meses, porque lo que pasa es que es como una hidra, ¿no? El enfoque mío está circunscrito a Centroamérica, aunque tengo información mucho más, por ejemplo, sobre Brasil y sobre América del Sur, ¿no? Pero es toda una red, ¿no? Que realmente no quiero así abundar demasiado en detalles, pero sí puedo decir que la prensa tóxica de aquí de Nicaragua, los que ahora están en Costa Rica, donde estén, ¿verdad? Son parte de ese proyecto, ¿verdad? Y es o sea, cada nodo de esa red que uno va descubriendo lleva a nuevos nodos, ¿verdad? Pero yo calculo que de aquí a unos meses, de aquí a unos 2, 3 meses. Bueno, ¿no? ese es bastante menos que varios meses, porque varios meses yo me imaginaba hacia, digamos, el tercer trimestre, cuarto trimestre de este año. Trataremos de que no llegue, trataremos de que no sea tanto tiempo. Estás hablando de ¿qué? ¿Julio? Más o menos. Bueno, tratemos, Julio, agosto, vamos a ver si logramos sacarlo para el 19 de julio. No, quisiera, no, tal vez para el 10 de agosto, pues, hombre, para Santo Domingo. Para Santo Domingo, bueno, puede ser, sí. No, pues, pero es decir, lo que digo es que está más pronto que tarde, pues. Está bastante cercano, pues. Ya tengo el título, pero no te lo voy a dar porque suponete que se me ocurre cambiarlo. Llevo comisión en esa venta yo. Bueno, vamos a esperar, pues, porque realmente el asunto es que esta información es fácilmente traspolable para poder entender las situaciones en otros. Es decir, vos te estás circunscribiendo a Centroamérica, pero eso es totalmente traspolable. Mira, realmente, ¿no? Primero, no es un libro solamente en defensa de Nicaragua, ¿verdad? Que eso hemos hecho mucho, ¿no? Es partir de este contexto y de esta experiencia para entender las otras experiencias, ¿no? Y la idea es también aportar elementos teóricos
y prácticos, ¿no?, sobre cómo identificar estas redes. ¿No? Esa es un poco la orientación del libro. Bueno, vamos a esperar entonces el libro, porque hay cosas que son como evidentes, pues Nicaragua, el malvado, perverso diablo con cuernos que es Nicaragua, que representa un problema para la seguridad de los Estados Unidos, pero también Honduras, ahora con el gobierno de libre. Sorprendente, no es Nicaragua donde la USAID está poniendo más plata. Pero tampoco es Guatemala, El Salvador y Honduras. Ahora, eso sí, mucha de la plata que ellos le dan a los otros va condicionada a que nos ataquen a nosotros. Sí. ¿Verdad? Eso es. El enfoque es ese avance del libro, aviso de spoiler sobre el libro, ¿no? Sí. Bueno, Jorge, muchas gracias por esta platicada. Gracias a vos, siempre un placer venir a este programa. Vamos a esperar el libro. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición, Sumando Vigores en Extra Plus.